En el mundo de la política, a veces lo que no se dice resuena mucho más fuerte que las propias palabras. Vamos a meternos de lleno en ese lenguaje secreto que se esconde detrás de los discursos, donde un simple gesto puede definir el resultado de una elección. Y todo esto, de alguna manera, arranca con un solo evento televisado, uno que cambió las reglas del juego para siempre y demostró el inmenso poder de la imagen. Pensemos en esta escena por un momento. Es fascinante. Tenemos dos audiencias, un único debate, pero dos ganadores completamente diferentes. En 1960, la gente que escuchaba por radio estaba convencida. Ganó Richard Nixon. Pero para los millones que estaban frente al televisor, el vencedor, sin lugar a dudas, fue John F. Kennedy. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible? La respuesta a eso alteró la política para siempre. Esa diferencia fue la chispa que lo encendió todo. Kennedy se veía relajado, seguro de sí mismo. Nixon, en cambio, estaba tenso, sudoroso, incómodo. Fue el momento exacto en que los especialistas dijeron: esperen un momento, aquí el lenguaje corporal, la pura apariencia, puede ser tan o más influyente que las propias palabras y propuestas. Bueno, con esa idea en mente, veamos cómo todo esto se organiza en los dos canales de comunicación principales que cualquier líder político necesita dominar. Y atentos a este dato porque es brutal. Se estima que hasta el 70% del poder de un mensaje no está en lo que se dice. Viene de lo no verbal. Es una cifra enorme que nos deja clarísimo que el verdadero impacto de un discurso muchas veces reside en cómo se proyecta, no tanto en el contenido exacto. El término técnico para todo esto es, claro, comunicación no verbal, o CNV, y la definición es bastante directa. Es toda la comunicación que ocurre por fuera del lenguaje, ya sea hablado o escrito. Estamos hablando de las expresiones de la cara, los gestos, la postura, todo ese universo de mensajes que se envían en silencio. Y aunque esto de comunicarnos sin palabras es tan antiguo como la humanidad misma, su estudio formal es bastante reciente. Realmente fue en los años 50 cuando algunos pioneros, como Ray Birdwhistell y Edward T. Hall, empezaron a analizar y a decodificar de manera sistemática este lenguaje silencioso. Para ver cómo funciona esto en la práctica, nada mejor que revisar un análisis muy detallado que se hizo sobre una líder política contemporánea. En una tesina del 2018 de la Universidad del Salvador, se pusieron a hacer justamente esto. Analizaron de forma metódica la comunicación no verbal de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo durante sus apariciones en la campaña electoral de 2017 para el Senado. Lo más interesante del análisis fue cómo desglosaron los discursos. Como se ve en esta tabla de ejemplo, lo que hicieron fue conectar momentos exactos, con frases específicas, con movimientos corporales concretos para interpretar qué había detrás. Por ejemplo, una inclinación hacia adelante al decir «debemos» para remarcar convicción, o un gesto con la palma abierta para transmitir sinceridad. Y la verdad es que el análisis fue increíblemente detallado. No es que se quedaron solo con los gestos grandes y obvios. No. Estudiaron todo el conjunto. La postura general, esas microexpresiones de la cara que apenas se notan, cada gesto con las manos, e incluso el uso estratégico del silencio y el tono de voz. Y ojo, hasta analizaron los artefactos, que es como se le dice en la jerga a los objetos como la ropa o los accesorios, porque al final todo comunica algo. Muy bien, ahora cambiemos de canal. Dejemos por un momento lo no dicho para enfocarnos en el otro gran pilar, la palabra hablada. Y para eso tenemos que hablar de un verdadero maestro de la retórica. Ahora, desde la otra vereda, un trabajo académico de la Universidad Pontificia Comillas se dedicó a explorar qué era lo que hacía que la comunicación verbal del presidente Kennedy fuera pero tan impactante. Y la conclusión a la que llega este análisis es contundente. Dice que sus discursos eran literalmente sinónimo de poesía. O sea, no se trataba solo de pasar información, era casi una performance artística, donde la belleza de las frases, el ritmo, la estructura, todo era tan importante como el mensaje mismo. Este don de la palabra, como lo llama el documento, terminó siendo una parte fundamental de su legado. Logró cautivar a una nación entera y, como dato curioso, se convirtió en un dolor de cabeza para los traductores e intérpretes, que se las veían negras para intentar transmitir no solo el qué, sino el cómo magistral de su comunicación. Llegamos entonces al punto clave. ¿Cómo se unen estos dos mundos, el de lo dicho y lo no dicho, para formar un todo que tenga sentido? Y aquí está la esencia de todo esto. La comunicación política que de verdad funciona no es ni verbal ni no verbal, es una actuación total. Se trata de tener la maestría para alinear cada palabra con cada gesto, cada pausa con cada mirada, para que todo el ser del comunicador proyecte un solo mensaje, uno coherente y, sobre todo, increíblemente poderoso.
Así que para la próxima vez que veamos un discurso político, queda una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que se está observando realmente? ¿Solamente las palabras o esa actuación completa? Porque, como ya vimos, muchas veces el mensaje más fuerte es justo el que nunca se llega a decir.